de la asignatura pues, con la doctora María Quirós. La temática de hoy es trabajo inspiratorio, conceptos físicos de flujo y resistencia, la ley de Poiseuille, la fase expiratoria, los músculos que intervienen en la fase expiratoria y las modificaciones del retorno venoso durante la fase del ciclo. El trabajo respiratorio. Durante la respiración normal, casi toda la contracción de los músculos respiratorios tiene lugar solo durante la inspiración, mientras que la expiración es casi totalmente un proceso pasivo causado por la retracción elástica de los pulmones y de las estructuras de la caja torácica. Por tanto, en condiciones de reposo, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para inspirar, más no para expirar. Entendido esto, vamos a definir que el trabajo respiratorio, primero la inspiración se divide en tres fracciones, teniendo como la primera es el requerido para expandir los pulmones en contra de las fuerzas elásticas de los pulmones y del tórax, denominado trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. El segundo es el requerido para vencer la viscosidad de los pulmones y de las estructuras de la pared torácica, denominado trabajo de resistencia tisular. Es preciso, para vencer la resistencia de la vía respiratoria, durante el movimiento del aire a los pulmones, denominado el trabajo de resistencia de la vía respiratoria. En el gráfico siguiente vamos a encontrar, como ya lo habíamos conocido, que las variaciones del volumen las medimos en litros del volumen pulmonar y los cambios en la presión pleural la vamos a medir en centímetros de agua, ¿cierto? Entonces, en la zona considerada como la zona número 1 es la donde está, aquí como se la señaló con el cursor, el trabajo de distensibilidad. Esta zona de distensibilidad representa el trabajo requerido para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas. Entonces, en la zona que anoto como zona número 2 es la zona de resistencia o el trabajo de resistencia tisular. Ahí, como observamos en el gráfico, nos vamos a dar cuenta que dicha zona es proporcional al gasto del trabajo necesario para vencer la viscosidad de los pulmones. Y la zona 3 es el trabajo de resistencia de las vías respiratorias, como lo vemos en la zona o en la línea, en la curva que lleva las flechas hacia arriba. En este trabajo, la zona moderadamente marcada, el trabajo requerido para vencer la resistencia del flujo aéreo a través de las vías respiratorias está determinado por esto. Entonces, los conceptos físicos de flujo y resistencia. Flujo es el movimiento de moléculas de líquido o gas a través de un conducto a una velocidad dada. Esto tiene unas características cinéticas. Primero, un gas físicamente uniforme tiene sus moléculas idénticas y esto favorece. Segundo, las moléculas están en constante movimiento. Tercero, las moléculas se comportan como esferas elásticas, es decir, que al sufrir un choque se conserva la suma de energía cinética y la cantidad de movimiento del conjunto. Y como cuarto, existe un recorrido libre medio para un gas dado a temperaturas y a presiones dadas, respectivamente. Entonces, en este esquema yo quiero mostrarles el flujo laminar, el flujo turbulente y el flujo transicional. El flujo laminar, como lo observamos en el gráfico, es un tipo de flujo conformado por líneas de corriente paralelas a las paredes del conducto, capaces de deslizarse unas sobre otras. Las líneas de corriente del centro son más veloces o más rápidas, y las que están adheridas a la pared son un poco más lentas, como lo vemos en el gráfico. Dos gráficos les traje. Ahora bien, el flujo turbulento, en este existe una desorganización completa de las líneas de corriente, como lo observamos en el gráfico. Las moléculas de gas pueden moverse en dirección lateral, colisionando entre sí y contra las paredes del conducto, variando la velocidad. Esto se presenta en sitios donde el volumen de gas es grande. Y el flujo transicional, las líneas de corriente están separadas y es posible que se provoque una formación turbulenta de menor intensidad, provocada por el choque contra los elementos que obstruyen el conducto o contra las bifurcaciones, así como lo vemos en este gráfico. Entonces, la diferenciación entre el flujo laminar y turbulento dependen de la densidad y de la viscosidad del fluido, de su velocidad y del radio del conducto. Esta afirmación se expresa claramente en el número de Reynolds, como lo vemos en la ecuación, siendo R el radio del conducto, B la velocidad media del fluido, D la densidad en el caso del gas y N la viscosidad. Entonces, cuando el número de Reynolds es mayor que 2000, se presenta turbulencia. Puede entonces observarse que si el radio y la velocidad aumentan, el número de Reynolds aumentará, lo que equivale a afirmar que la turbulencia se presenta principalmente en las vías aéreas grandes. Como lo vemos en el esquema, la tráquea y vías grandes, vamos a encontrar que hay flujo turbulento. En las ramificaciones que corresponden a los bronquiolos, vamos a encontrar un flujo transicional y en las vías periféricas un flujo laminar, en este caso el alveolo. Listo. Hay que entender que es el concepto de resistencia también. Cuando ingresan y salen
de la vía aérea y del pulmón volúmenes de gases, es obvio suponer que su paso por el sistema de conducción generará resistencia, lo cual está condicionado no solo por el volumen del mismo, sino que también por la velocidad y la forma del perfil del flujo. Igualmente se puede asumir que la resistencia dependerá de la permeabilidad y del calibre de la vía, de la longitud de esta y de la viscosidad del gas. Una vía aérea estrecha ofrecerá máxima resistencia y disminuirá la velocidad del flujo y viceversa. Estos hechos fueron descritos por Poussey, quien demostró a través de una ley que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad del flujo y a la longitud del conducto e inversamente proporcional al radio y del conducto elevado en la cuarta potencia. Entonces, ¿qué decía o qué dice la ley de Poussey? Dice, es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso. También lo podemos conocer como el denominado fluido newtoniano a través de un tubo cilíndrico de sección circulante constante, siendo Q el gasto caudal, el cual se mide en el sistema internacional en la expresión de milímetros de mercurio por segundo, siendo la R el radio, que se mide en metros, y vamos a encontrar siendo la P1 y la P2 la presión del fluido que vamos a observar en el punto 1 y en el punto 2 respectivamente, y se mide en pascales. La N es eta y es la viscosidad del fluido que se mide en pascales por segundo, y la L, que es la longitud, también la vamos a medir en metros. Más o menos pues lo que se pudo investigar sobre la ley. La fase expiratoria se da después de la inspiración, respectivamente. Para que se produzca deben existir tres condiciones iniciales. Primero, el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido. Es decir, la presión intraalveolar debe ser atmosférica. Ahorita lo explicamos en el gráfico. El volumen intrapulmonar como segundo debe ser superior al volumen de reposo. Y como tercero, los músculos de la inspiración deben relajarse. Fase expiratoria. Tenemos que primero debe producirse un gradiente de presión que promueva el desplazamiento de los gases desde el alveolo hacia la atmósfera, o sea, lo contrario de la inspiración, lógicamente. Es decir, debe generarse presión supraatmosférica intratorácica para que se produzca el vaciado pulmonar. Esto se facilita con unos músculos diferentes a la inspiración que no tenemos, en los músculos de la inspiración no tenemos productores de la fase, como vemos en el algoritmo, pero sí hay facilitadores de la fase, que son los intercostales internos, y los accesorios de la fase, que son los abdominales, rectos, anterior, oblicuos y transversos, y el triangular del esternón. En este esquema vemos la atmósfera. Recordemos, ya se había mencionado, que la presión atmosférica a nivel del mar va a estar en 760 milímetros de mercurio, y en los pulmones en reposo estaría igual. Recordemos que la inspiración es un gradiente de presión negativo, el cual puso la presión intrapulmonar subatmosférica. Y en este caso es todo lo contrario, va a haber un aumento de la presión supraatmosférica a 765 para que haya una pérdida de gradiente. Y de esta manera la expiración. Bueno, otro punto a tratar es las modificaciones del retorno venoso durante la fase del ciclo. Entonces, en este gráfico, muy didáctico, les muestro que la respiración es capaz de afectar la precarga del ventrículo izquierdo a través de varios mecanismos, en especial por los cambios que produce a nivel de la precarga y postcarga del ventrículo derecho y de la distensibilidad de ambos ventrículos. Durante la inspiración se produce una disminución de la presión intratorácica, lo que determinará un aumento del retorno venoso y llenado del ventrículo derecho, además de producirse un aumento de la resistencia vascular periférica, producto del aumento del volumen pulmonar, lo que determina además una disminución del flujo de salida de sangre del ventrículo derecho. Al ser el ventrículo derecho un ventrículo muy distensible, se va a producir un desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, lo que determinará una disminución de la capacidad neta del ventrículo izquierdo y por ende de su llenado, en especial por ser el ventrículo izquierdo un ventrículo poco distensible, rodeado en su pared libre por el pericardio fijo y el pulmón. Por otro lado, la disminución de la presión intratorácica respectiva determina en forma momentánea un aumento del pulso sanguíneo de los vasos pulmonares, lo que sumado al aumento de la resistencia vascular periférica, producto del aumento del volumen pulmonar, determinará un menor flujo de sangre desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, como lo muestra el gráfico. El efecto neto es una disminución durante la inspiración espontánea del volumen de llenado del ventrículo izquierdo, lo que afectará de esta manera el volumen expulsivo.
Bueno, hasta ahí llega la charla de hoy. Espero pues que haya sido clara y que sirva como herramienta. Gracias.